Mi vestido blanco era un peso, más que una promesa. Debería haber sido el día más feliz de mi vida, el culmen de meses de planificación, y de la dulce certeza de que Alejandro me amaba incondicionalmente. Pero mientras caminaba hacia el centro del salón de banquetes, el aire se sentía pesado, electrizado, como el momento justo antes de que caiga el primer rayo en una tormenta de verano. La razón no estaba en la boda misma, sino en la mujer sentada en la mesa principal, mi madre, Elena. Ella se reclinaba en su silla, bebiendo su champaña con esa sonrisa forzada que había aprendido a odiar desde niña. Era la sonrisa de alguien que había sido obligada a asistir a un evento que consideraba por debajo de su dignidad. Y yo era la prueba viviente de esa mediocridad. Sabía que el brindis se acercaba, y sentía ese nudo frío en el estómago que solo ella podía provocar. No importaba cuántos años pasaran, ni cuántos logros acumulara. Para mi madre, yo siempre sería el borrador mal hecho, la hija a la que se le había dado la vida por obligación, jamás por deseo. Esta noche, frente a 200 personas, la familia que nunca me había dado valor iba a humillarme por última vez. Lo que ellos no sabían era que yo había estado preparándome para esta noche en secreto durante años. Hoy, la víctima se había convertido en la juez. El desprecio de mi madre no era una actitud nueva. Era la atmósfera en la que había crecido. Desde que tengo memoria, mi vida fue una constante audición fallida. Si mi hermano sacaba una matrícula de honor, yo era reprendida por mi sobresaliente. Si mi prima se casaba con un médico, mi elección de esposo, Alejandro, un arquitecto maravilloso y bondadoso, era cuestionada por no tener ambición. Elena nunca me gritó de la forma tradicional, con histeria descontrolada. Ella prefería la precisión quirúrgica de la burla, la frase venenosa dicha con voz tranquila, que te destrozaba el alma. ¿Cómo esperas triunfar si eres tan sensible, hija? ¿O tienes suerte de que alguien como Alejandro se fije en ti? Yo no habría apostado por ese vestido en tu figura. Durante años, me tragué esas palabras, sintiendo que mi propia existencia era una disculpa que debía ofrecer al mundo. Busqué desesperadamente su aprobación, ese pequeño gesto de orgullo, pero nunca llegó. Mi boda era, en el fondo, mi último intento patético de forzarla a decir, estoy orgullosa de ti. Pero a medida que el postre se servía, sabía que mi deseo era una fantasía. El miedo a ser avergonzada públicamente superaba la alegría de mi matrimonio. Alejandro era mi roca. Él conoció a la niña herida que se escondía bajo una armadura de falsa indiferencia, y me enseñó que yo era suficiente, justo como era. Había visto de primera mano cómo mi madre me trataba. Una vez, en una cena de Navidad, ella criticó mi carrera profesional con tal virulencia que Alejandro se levantó y me sacó del comedor antes de que pudiera empezar a llorar. Desde ese día, él se convirtió en mi defensor silencioso, el hombre que me recordaba mi valor. Por eso, mi boda era tan importante, era la declaración definitiva de mi independencia de la tiranía emocional de mi madre. Pero incluso él, estaba tenso esta noche. Podía sentir su mano apretar la mía bajo la mesa, un mensaje silencioso de apoyo que decía, estamos juntos en esto, ella no puede herirte si no la dejas. Yo asentí con una sonrisa, pero mi mente estaba en otra parte, repasando mentalmente el plan que había diseñado minuciosamente en secreto. Había llegado el momento de cambiar el guión familiar que llevaba escrito desde hace 3 décadas. La cena avanzaba. Los invitados estaban felices, el ambiente era lujoso, pero yo solo podía notar la forma en que mi madre evitaba mirarme a los ojos, dirigiéndose a Alejandro como si yo fuera un mueble. Escuché cómo le preguntaba a mi nuevo esposo, con un tono condescendiente, si había considerado realmente la carga financiera que representaría una esposa tan inestable como yo. Alejandro, con su paciencia infinita, le respondió con un halago a mi inteligencia y dedicación. Elena solo sonrió, alzando una ceja, claramente insatisfecha. Ella vivía de la humillación ajena, se alimentaba de la inseguridad que provocaba. Para mi madre, mantenerme pequeña, insegura y a su merced, era una forma de poder. Y ahora, en el pico de mi felicidad, sabía que intentaría destruirlo. Necesitaba que todos vieran que, a pesar del vestido blanco y el anillo de diamantes, yo seguía siendo la hija decepcionante,
la que nunca conseguiría la felicidad real porque no la merecía. La música se detuvo. Mi padre se levantó primero, pronunciando un brindis breve y cordial, aunque frío. Luego, con un silencio dramático que solo ella podía lograr, Elena se puso de pie. Las luces del salón se atenuaron ligeramente, enfocando el foco sobre la mesa principal. Elena vestía un traje de seda azul noche, diseñado para hacerla parecer etérea e inalcanzable. Sostenía la copa de cristal con una delicadeza que contrastaba con la crueldad de su alma. 200 personas, familiares, amigos de Alejandro y colegas, estaban en silencio, esperando las palabras de la madre de la novia. En mi interior sentí el ascenso de la adrenalina. No era miedo, era la anticipación tensa de un enfrentamiento largamente postergado. Miré a Alejandro, que me sonrió con preocupación. Le di un apretón en la mano. Ya no hay vuelta atrás, pensé. Había esperado demasiado tiempo para confrontarla, había permitido que sus palabras me definieran por demasiados años. Esta noche, no iba a llorar. Esta noche, la única persona que se iba a romper sería ella. La multitud murmuró suavemente cuando Elena ajustó el micrófono. Su voz, perfectamente modulada, resonó en el salón. Buenas noches a todos, comenzó Elena, y por un momento fingió un temblor en la voz que se suponía que debía parecer emoción. Mi querida hija, y Alejandro. Es un día de gran alegría, un día que marca un nuevo comienzo para esta joven pareja. Ella hizo una pausa dramática, mirando a Alejandro con una aprobación forzada. Nosotros, como familia, solo queremos lo mejor para ellos. Queremos que encuentren esa paz y esa estabilidad, que quizás, lamentablemente, algunos de nosotros no hemos podido encontrar. Ya la primera puñalada había aterrizado. Estaba insinuando frente a todos que yo había tenido una vida familiar disfuncional, pero sutilmente se exculpaba, sugiriendo que yo era la responsable de esa inestabilidad. Vi a mi tía abuela fruncir el ceño, captando la intención. Elena continuó, su tono volviéndose más dulce, lo que era la señal de que el veneno estaba a punto de ser inyectado directamente. Conozco a mi hija mejor que nadie, declaró, sonando orgullosa, pero luego su voz se deslizó hacia la condescendencia. Ella siempre ha sido un espíritu libre, demasiado soñadora quizás. Recuerdo cuando me dijo que quería estudiar literatura en lugar de economía, como su hermano. Le dije, hija, el mundo es cruel, tienes que ser práctica. No todas nacemos para ser musas etéreas, algunas tenemos que esforzarnos el doble para conseguir una vida decente. Las risas incómodas empezaron a surgir entre los invitados que no eran de la familia. Mi cara ardía. Ella acababa de avergonzarme públicamente frente a los socios de Alejandro, minimizando mi inteligencia y mis elecciones profesionales. Intenté mantener la calma, respirando profundamente. Me había prometido a mí misma no mostrar reacción. Pero Elena no se detuvo ahí. Ella había venido a incendiar el puente. Elena levantó su copa enfocando su mirada en mí, y sus ojos eran fríos, casi brillantes por el placer. Y por eso, Alejandro, te lo digo con amor, vas a tener que ser el ancla. Porque nuestra hija, bueno, ella siempre ha necesitado una guía fuerte. Es un poco despistada con las finanzas, muy emocional en las crisis, y francamente, nunca ha sabido manejar la presión. No es una crítica, es solo la verdad. La vida te exige mucho, y algunos de nosotros simplemente no estamos hechos para ese nivel de exigencia. Es un alma sensible, que ha luchado mucho por estar a la altura de las expectativas de su familia, pero, y aquí hizo la pausa más larga y cruel de todas, simplemente no ha sido suficiente. Espero que tu amor sea suficiente para ambos, porque con ella sola. El resto de la frase se perdió en un susurro cargado de lástima, pero el daño estaba hecho. Mi madre acababa de declarar mi insuficiencia y mi incapacidad para ser una esposa y socia válida. El silencio ya no era incómodo, era hostil. Podía escuchar mi propia sangre retumbando en mis oídos. Sentí las miradas de lástima de mis tías, y el rostro lívido de Alejandro, que estaba a punto de levantarse para interrumpirla. Lo detuve con una mano firme. No. Esta era su humillación, y yo necesitaba que ella la terminara. Necesitaba que ella cavara el agujero hasta el fondo. En ese momento, ya no sentí dolor. Sentí una claridad fría y dura. El vaso estaba lleno. El desprecio de años había alcanzado su punto máximo, justo aquí,
frente a las personas que más me importaban. La vergüenza que debía sentir se transformó en una ira cristalizada. Hoy, mi madre había confirmado no solo que no me amaba, sino que estaba dispuesta a sabotear mi felicidad para mantener su narrativa de superioridad. Pero yo ya no era la niña que se escondía para llorar. Mi mano se deslizó hacia mi bolso, tocando el frío metal de mi arma secreta. Muchos años atrás, aprendí que la palabra de una víctima nunca es suficiente contra la autoridad de un agresor. Mi madre siempre tenía la capacidad de distorsionar los hechos, de hacerme dudar de mi propia memoria. Si la confrontaba, ella juraría que mis recuerdos eran una invención histérica. Por eso, hace 3 años, después de una de las peores cenas de Acción de Gracias, tomé una decisión. Ya no iba a discutir. Iba a registrar la verdad en secreto. Había comprado un equipo de grabación profesional, un pequeño dispositivo discreto, que parecía una pluma estilográfica. Lo llevaba conmigo a cada reunión familiar importante. Durante los últimos 3 años, grabé cada comentario cruel, cada burla condescendiente, cada momento en que ella me destrozaba emocionalmente a mí o a otros miembros de la familia que no se atrevían a hablar. El archivo más explosivo lo había capturado hace solo 6 meses, la joya de la corona, la prueba que yo sabía que usaría si alguna vez me empujaba demasiado lejos. Ese momento había llegado. La grabación que tenía lista para ser proyectada no era una simple queja sobre mi carrera. Era mucho más oscura. 6 meses atrás, durante la planificación de la boda, mi madre había convocado una reunión familiar urgente, supuestamente para discutir la lista de invitados. En realidad, era para intentar convencerme de firmar un acuerdo prenupcial ridículo, diseñado para proteger el patrimonio familiar de Alejandro, a quien ella acusaba de ser un cazafortunas, una mentira cruel y sin fundamento. Yo me negué. Esa noche, ella perdió la compostura. Se olvidó de su máscara de sofisticación y reveló su verdadera cara, gritando cosas horribles sobre mí, sobre mi padre y sobre mi futuro. Ella pensó que estábamos solos, pero mi pluma estilográfica estaba grabando, estratégicamente colocada sobre la mesa de centro. En ese audio, ella no solo admitía haber mentido sobre mi historial académico para avergonzarme, sino que también revelaba un secreto de negocios que mi padre había intentado mantener oculto durante años, un fraude que pondría en jaque toda su reputación si salía a la luz. Elena, al ver mi inquebrantable silencio, interpretó mi quietud como derrota. Su rostro se contorsionó en un rictus de triunfo cruel. Ella había ganado. Necesitaba asestar el golpe final. Apoyó las manos en el atril, inclinándose hacia el micrófono, asegurándose de que cada persona en el salón escuchara su veredicto. Fue en ese instante, en el pico de su poder, cuando gritó la frase que había marcado mi vida. Así que, brindemos por esta pareja. Espero que Alejandro te enseñe lo que significa la estabilidad, hija, porque, te lo digo hoy, y lo he dicho siempre, y es la verdad que tienes que aceptar. Tú nunca serás suficiente. La palabra suficiente resonó en el salón, amplificada por el micrófono. Fue un insulto tan personal, tan desgarrador, tan público, que el aire se cortó. El impacto fue físico. La gente se encogió. Mi madre, satisfecha con el pánico que había sembrado, se preparó para beber de su copa, pensando que había cerrado el capítulo de mi humillación. El silencio fue total. No un silencio de respeto, sino de absoluto horror. Los invitados se miraban unos a otros, la boca abierta. Mi esposo Alejandro finalmente se levantó, temblando de rabia, dispuesto a proteger mi honor a costa de destrozar la boda. Puso la mano en mi hombro, susurrando, «Vamos a irnos, amor, esto se acabó». Pero yo negué con la cabeza, mis ojos fijos en mi madre, que disfrutaba de su victoria. Ella había cruzado la línea roja. Ella había traicionado el vínculo de la maternidad frente a la sociedad. Ya no podía haber reconciliación, solo justicia. Este no era un problema que pudiera resolver una terapia o una conversación privada. Era una enfermedad pública que requería una cura pública. En el extremo del salón, el DJ y el técnico de proyecciones, que había contratado para el montaje de videos de bodas, me miraban con confusión. Ellos eran parte esencial de mi plan en secreto. Mi madre estaba a punto de llevarse la copa a los labios, la sonrisa de depredadora grabada en su rostro. Era el momento. Sacudí mi cabeza libremente y me levanté, mi vestido blanco brillando bajo los focos.
Mi voz, aunque baja, cortó el silencio como un cristal. Espera, mamá, dije, y el sonido de mi voz por primera vez en mi vida no tembló. Aún no terminaste. Falta una parte de tu brindis. Creo que todos merecen escuchar la verdad completa, ¿no crees? Elena se quedó paralizada, su copa detenida a mitad de camino. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una alarma repentina. ¿Cómo podía yo estar tan tranquila? ¿Qué estaba haciendo? Hice una seña discreta al técnico. Él asintió y presionó el botón de play. Saqué de mi bolso el pequeño proyector de bolsillo que había conectado al sistema de sonido y lo apunté a la pared principal, justo detrás de mi madre. Un segundo después, un haz de luz intenso iluminó la pared y el salón entero. La pantalla gigante que se había usado para proyectar fotos de bebé, ahora mostraba la interfaz de un archivo de audio con la fecha de la Nochebuena. Yo estaba a punto de proyectar el video y revelar la verdad que la destruiría para siempre. Mi madre elevó la copa, sus ojos brillando con esa cruel satisfacción que conocía tan bien. Estaba a punto de saborear la victoria de haberme destrozado por última vez, pero yo no le di ese gusto. Mi mano se alzó y mi voz, que antes era un murmullo de niña asustada, ahora era un ancla de acero que cortó el aire. ¡Madre, espera! Ella se detuvo, molesta por la interrupción. Antes de que brindes por mi supuesta mediocridad, hay una verdad que debe ser proyectada. Una verdad que has mantenido en secreto por años, construyendo tu vida sobre mi dolor. Sentí el peso de todas las miradas sobre mí, pero ya no me importaba. Di un asentimiento a David, mi mejor amigo, que estaba estratégicamente colocado cerca de la cabina de sonido. Las luces del salón se atenuaron abruptamente. Mi madre jadeó con acento agudo, tratando de entender. El haz de luz de un proyector, que había estado oculto detrás de las cortinas decorativas, cobró vida, proyectando una imagen nítida en la gran pantalla de pared que se usó para las presentaciones de fotos de nuestra infancia. En ese momento, no había fotos de infancia. Solo había un archivo de audio reproduciéndose, acompañado de un fondo negro con letras grandes que decían, «La mentira de la madre». El silencio fue total, tan pesado que podrías cortarlo con un cuchillo de mantequilla. Se escuchó un ligero clic, y de pronto la sala se inundó con la propia voz de mi madre, grabada en secreto hace 5 años. La voz de mi madre resonó, clara e inconfundible, en todos los altavoces del salón. Estaba hablando con mi tía Carmen, sin saber que yo había estado grabando desde el tendedero. ¿Crees que le dejaría tener esa beca? Por supuesto que no, gritaba la grabación. Si ella se va a estudiar fuera, será independiente, exitosa. ¿Y quién me cuidará a mí? Nadie. Me aseguré de que esa carta de recomendación nunca llegara a la universidad. Y el primer novio que la quería de verdad, le dije que ella tenía problemas mentales serios. La mantendré cerca, humillada. Así siempre seré su única opción. Las palabras eran un golpe físico. Escuché los jadeos colectivos en las mesas. No era solo la confesión de un desprecio casual, era la prueba de sabotaje activo y premeditado. Mi madre no solo pensaba que yo no era suficiente, sino que había trabajado activamente durante una década para asegurarse de que nunca lo fuera, quitándome oportunidades laborales, becas e incluso relaciones, por pura necesidad de control. El rostro de mi padre, sentado en la mesa de honor, se puso blanco como el mantel. Se llevó las manos a la cabeza, como si quisiera borrar lo que acababa de oír. Cuando el archivo de audio terminó, la sala quedó en un estado de shock catatónico. Todos se quedaron sin palabras. Mi madre rompió el silencio total con un grito animal, un sonido que venía de lo más profundo de su terror. ¡Eso es falso! ¡Es un montaje! Una mentira de esta ingrata. Se abalanzó hacia mí, intentando arrebatar el micrófono, pero Alejandro, mi esposo, fue más rápido. La tomó del brazo con una firmeza silenciosa y la apartó. El decoro del banquete se desintegró. Mi padre, por primera vez en su vida, se levantó y se dirigió a mi madre, con la voz quebrada por la vergüenza. «Silencio, basta. ¿Qué has hecho?» Su voz resonaba con la devastación de un hombre que acaba de perder toda su fe. Mi madre intentó defenderse, señalándome, pero su credibilidad había sido pulverizada. Me acerqué al micrófono de nuevo,
mi voz firme sin una sola traza de la niña asustada. Esta grabación es la verdad que guardé en secreto, la prueba de por qué siempre me humillaste públicamente. No fue para motivarme, fue para destruirme y tenerme prisionera. Pero ya no. Hoy revelé la verdad y la verdad te expone a ti, no a mí. Los invitados de mi madre se levantaron, algunos pidiendo sus abrigos, incapaces de soportar la tensión. Mi suegra se acercó y me abrazó fuerte, protegiéndome de la mirada asesina de la mujer que acababa de ser destruida frente a todos. El escándalo continuó detrás de mí, pero ya no me afectaba. La imagen de mi madre, gritando incoherencias mientras mi padre intentaba contenerla y los camareros intentaban mantener el orden, ya no me dolía. Sentí un enorme vacío en el pecho, pero no era el vacío de la tristeza, sino el espacio que había quedado después de que la toxicidad fuera arrancada de raíz. Tomé la mano de Alejandro, cuyo agarre era mi ancla al presente, a mi nueva vida. No me detuve a buscar venganza o una disculpa. La justicia no es verbal, es emocional, y la había obtenido al mostrarles a todos quién era ella realmente. Mientras caminábamos hacia la salida del salón, dejando atrás el caos del banquete, me giré por un instante. Mi madre estaba sentada, la cabeza baja, humillada y sola. Había gritado que yo nunca sería suficiente, pero proyecté el video y demostré que yo era más que suficiente para enfrentarme a su maldad. Respiré profundamente el aire fresco de la noche, mi vestido de novia sintiéndose ligero como pluma. Ese día, la verdad me liberó. La vergüenza era suya, y yo por fin, era libre. Libre de ser yo misma, lejos de la sombra de su desprecio. Mi matrimonio comenzaba en ese mismo instante, basado en la honestidad y la luz, no en el miedo y la oscuridad.